Vamos a dejar en uso de la palabra a la activista estudiantil chilena, Camila Vallejo Doblin, con el tema La importancia de la educación pública como obligación del Estado, una perspectiva de América Latina desde los otros. Con ustedes, Camila Vallejo Doblin. Bueno, no los veo muy bien ahí arriba, pero quisiera en primera instancia agradecer la presencia de todos ustedes. Es primera vez que estoy en un auditorio con alrededor de 3.000 personas, tengo entendido. Así que si me pongo un poquito nerviosa, espero que entiendan. Pero no, quiero agradecerle a ustedes, a los estudiantes, espero que hayan también profesores en este gran auditorio. Y también, evidentemente, agradecer la invitación que se me ha hecho de parte de la Rectoría para poder, asistir nuevamente a este hermoso país y reencontrarme con los estudiantes de la universidad pública. La vez pasada tuve la posibilidad y la oportunidad maravillosa de poder compartir con los estudiantes de la Universidad Autónoma de México y hoy día, con los estudiantes de la Universidad de Puebla. Gracias también por recibirme con un volcán casi en erupción. La verdad es que en Chile, si eso pasara, sería una alerta de peligrosidad inminente. No estaríamos acá en este auditorio, estaríamos siendo evacuados. Pero gracias de todas maneras. ¿Puedo hacer un micrófono? ¿Puedo tener? Sí. Gracias. Bueno, a solicitud de quienes organizan, la idea es presentar espero que breve, no creo que sea muy breve, presentación sobre la importancia que tiene la educación pública, de por qué tenemos que defender la educación pública. Y yo la verdad es que bajo este objetivo no quisiera simplemente dar un discurso o arenga, sino que poder detallarles cómo se caracteriza la educación en Chile, no solamente la pública, sino que también la privada, y no solamente la educación superior, sino que también me gustaría que ustedes conocieran cómo funciona la educación escolar, que es la educación primaria y secundaria, los 12 años de escuela que uno tiene antes de ingresar a la educación superior en Chile. Y esto porque quiero un poco que conozcan en mayor detalle no solamente las generalidades, sino que las particularidades de lo que significa la privatización y mercantilización de la educación después de 30, 40 años de desarrollo de ella. Es decir, un poco poder problematizar sobre lo que significa la pérdida de lo público en nuestra educación. Entonces, primero, señalarles a modo de introducción lo que ha significado, al menos desde el 2011, la movilización estudiantil y social en Chile. Y una idea que es importante para mí rescatar y que hemos tratado de rescatar muchos dirigentes y exdirigentes estudiantiles en Chile y también en otros países del mundo entero que hemos podido visitar, es que había algo que se transmitía al mundo entero por parte de los grandes medios de comunicación, por parte también de los discursos que daban nuestros distintos gobiernos en espacios de organismos internacionales respecto a nuestro país. Y la verdad es que se instalaba la idea de que Chile tenía un modelo de desarrollo ejemplar.
De hecho, nos vanagloriamos mucho de haber ingresado como miembro activo a la OSDE, un organismo de grandes potencias, ¿cierto?, de países desarrollados, de países ricos. Incluso nos llegamos a decir que éramos los jaguares de Latinoamérica. Es decir, que teníamos un nivel de crecimiento económico bastante alto, una política macroeconómica que, ahora sabemos que era ejemplar, incluso muchos aspectos de nuestro modelo económico, de nuestro modelo político, de nuestro modelo de desarrollo en general, han tratado de ser implementados y aplicados en otros países. Sistema de pensiones, sistema educacional, sistema de salud, en fin. Y ese triunfalismo económico, de alguna otra forma, se ha venido derrumbando desde lo que se puso en cuestión en 2011. Los recientes movimientos sociales, desde el movimiento estudiantil, los movimientos medioambientalistas, los movimientos regionalistas, en fin, han puesto en duda la sostenibilidad y sustentabilidad social de dicho modelo económico, político y cultural, que es el modelo neoliberal. Entonces, lo que sucedió en Chile en 2011, que muchos de ustedes pudieron ver a través de algunos medios de comunicación, de la prensa escrita, también pudieron conocer, es que claro, hubo un gran despliegue de estudiantes, incluso de profesores y trabajadores de la educación en las calles de nuestro país. Llegamos a tener 1,5 millones de personas movilizadas en las calles, que para nosotros, bueno, nuestra población es menor que la de México, pero para nosotros es mucho. Y no solamente había una expresión de cierto sector político de la sociedad, sino que había una diversidad muy grande. Muchas veces se nos catalogó a nosotros de ser un movimiento politizado en el sentido partidista, donde primaba la izquierda. Y sin embargo, en las calles veíamos que había de muchos colores políticos, estudiantes, profesores, familias, de muchos colores políticos, y además no estaban solamente movilizándose una generación, es decir, la juventud, que bueno, representa en población etaria desde 15 o 14 años hasta los 25, 26, 27, hasta 30 años, sino que habían adultos mayores en las calles, estaban los padres y había organizaciones de distintos sectores, no solamente las ligadas a la educación, habían sindicatos del sistema público, habían solidarizando con la causa movimientos medioambientalistas, en fin. Entonces había un gran respaldo y sigue existiendo un gran respaldo social de la demanda por la defensa de la educación pública, gratuita, de calidad y por terminar con el lucro en la educación. Bueno, ahí hay una imagen de las movilizaciones frente al Palacio de la Moneda. El respaldo que tuvimos y que seguimos teniendo, mayor o menor medida reflejado en este gráfico, alrededor de más del 80% de la población está de acuerdo con las demandas del movimiento. Y no solamente la población nacional, no solamente teníamos a los chilenos respaldando esta causa, sino que teníamos incluso apoyo internacional. Muchas personas desde afuera nos decían cómo es posible que en Chile la educación pública, en el caso de la educación superior, se pague tanto o más que una universidad privada. Entonces, el respaldo realmente fue increíble y lo que se empieza a reflejar con esta instalación del movimiento estudiantil, con esta instalación del movimiento estudiantil que fue gradual, efectivamente nosotros no partimos las primeras movilizaciones exigiendo educación gratuita, partimos por reajuste de becas, alegando porque el gobierno se había atrasado por entregar algunos beneficios estudiantiles, después planteamos el tema del acceso, después planteamos el tema del lucro, después planteamos el tema de la gratuidad, en fin. Pero a lo que se llega con el movimiento al final del 2011 a decir, hay una crisis estructural en nuestro modelo educativo y para resolverla no simplemente nos basta mayor inyección de recursos a través de becas o créditos,
lo que tenemos que replantearnos el paradigma que rige la educación o el modelo de educación en Chile y el paradigma que rige a nuestra sociedad en su conjunto. Ahora, hay que entender que esto tiene un origen y nosotros, de hecho, el movimiento estudiantil no se levanta de manera espontánea. No es que a mí o a Giorgio Jackson, el otro dirigente estudiantil, o a otros líderes estudiantiles se nos ocurrió movilizarnos de un día para otro, sino que recogimos mucha experiencia de movilizaciones pasadas, movilizaciones que hubo durante el proceso de recuperación de la democracia, movilizaciones que hubo después durante los gobiernos de la transición política, ya estando entre comillas en democracia, los años 2001, 2002, 2005, el 2006 con la Revolución Pingüina, en fin. Fuimos recogiendo experiencia y logramos hacer de alguna otra forma síntesis de esos procesos de movilización. Pero lo que más se logró recoger de esto era el diagnóstico compartido que año tras año habíamos logrado construir a propósito de lograr reconocer cuál es el origen del problema de nuestro sistema educacional. ¿Cuál es el origen del problema de que hoy día tengamos que pagar o tengamos que endeudarnos por acceder a la educación? ¿Cuál es el origen del por qué estamos segmentados en nuestro sistema educacional? ¿Cuál es el origen del problema de la falta de calidad de las instituciones educacionales? Y ahí obviamente llegamos a un contexto histórico que nos pesa hasta hoy en día y que fue una coyuntura que marcó la historia de nuestro país, que tiene que ver con la dictadura militar. Y esto no es gratuito el siempre ir al pasado y tener que reconocer en el pasado las causas de nuestro problema actual. ¿Por qué lo digo? Porque en términos al menos teóricos uno entiende que la educación cumple una función específica en la sociedad como parte de una superestructura. Si uno se va al análisis de la hegemonía o el aspecto más quizás hasta gramsciano, marxista, del análisis de cómo se configura una sociedad, tenemos una estructura económica y por otro lado la superestructura donde se mantiene o reproduce o transforma la estructura económica que es el sistema político y que son los medios de comunicación y por otro lado también lo es el sistema educacional. Es decir, que el sistema educacional cumple un rol o puede cumplir distintos roles que dependiendo de cómo se termine puede ser el transformar una sociedad o reproducir los parámetros o los patrones de una sociedad. Y en este sentido, cuando se rompe con la dictadura militar y se implementa por la fuerza, a costa de sangre, ¿cierto?, de exiliados, de torturados, en fin, se implementa por la fuerza un nuevo modelo económico, una nueva estructura económica de carácter neoliberal, que fue la que trajeron los Chicago Boys a nuestro país. Se hace también abordando otros elementos que le iban a permitir perpetuar este modelo económico en el plano de la superestructura social. Es por eso que se redacta para la mantención de este modelo económico neoliberal una constitución política durante la dictadura militar que permitiera configurar o reconfigurar al Estado para que sea funcional este modelo, es decir, de un Estado garante en materia de derechos sociales a un Estado subsidiario y un Estado que relegara al mercado todas las funciones o las principales funciones de una sociedad, es decir, quedar en manos del mercado no solamente los servicios básicos, que son abastecimiento de agua, de luz, en fin, sino que también los derechos fundamentales. Y en la Constitución política se establece, por ejemplo, que por sobre el derecho a la educación está el derecho de la libertad de enseñanza, que es básicamente la libertad de cualquier privado de abrir una institución educativa, y el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, el derecho a la libertad de adquirir el dominio de toda clase de bienes y el derecho, por sobre todas las cosas, a la propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporables. Es decir, que se estructura en la Constitución política una
garantización de derechos, donde los derechos fundamentales quedan relegados a segundo plano y se pone por encima de esto los derechos, la libertad de empresa, los derechos a la propiedad privada, en fin. Y eso se traduce efectivamente en términos de leyes orgánicas constitucionales en una ley orgánica constitucional de enseñanza, donde claramente se establecen los principales parámetros para hacer que la educación fuese funcional a la perpetuación de un modelo económico que se sustenta en las desigualdades y que se sustenta en una población acrítica, apática y que no tenga capacidad de transformación, sino que simplemente sea reproductora. Entonces, el objetivo que estructura esa gran reforma educacional que se implementa durante la dictadura no es solamente generar desigualdad o profundizar la desigualdad existente en el país, sino que lograr colonizar el pensamiento crítico y lograr de alguna otra forma que la formación de los jóvenes, que la formación que se da en la educación sea o que entregue herramientas simplemente para perpetuar, aprender contenidos, memorizar y aplicarlos en el mercado laboral y no aprender con herramientas que nos permitan finalmente tener la capacidad de transformar nuestras condiciones de vida, la realidad de nuestra sociedad, en nuestro país. Y aquí hay una cita que es ejemplar en ese sentido, que tiene que ver con el discurso que hace el rector de la Academia de Ciencias de la Educación durante la dictadura militar, que a todo esto los rectores provenían obviamente del ejército, hubo una intervención militar muy fuerte. Y en el discurso inaugural él señala a los estudiantes de pedagogía, les decía: queremos hacer de ti una educación profesional y lo haremos, aunque a veces te disguste o no, ni te resulte claro el porqué de los deberes que se exijan. Comprenderás algún día que para aprender a mandar debes aprender primero a obedecer. Uno se diría hoy día que el rol del profesor es dar las herramientas para que el estudiante no simplemente obedezca, sino que pueda preguntar, pueda criticar, pueda cuestionar los parámetros que se le enseñan desde el profesorado. Pero eso obviamente no tenía cabida en ese momento. Y esa lógica rigió en leyes y en marcos regulatorios. Ahora, para detallar bien cómo se estructura este objetivo, estos dos grandes objetivos en el plano de la educación escolar y la educación superior, quiero sintetizarlo en al menos tres aspectos en lo que tiene que ver con la educación escolar, es decir, primaria y secundaria. Uno es la institucionalidad del sistema. Es decir, bajo esta lógica de que el Estado no se hace cargo ya de la educación, sino que se lo relega a otros entes y principalmente al mercado, es que se dice que la educación escolar pública ya no es responsabilidad del Estado, sino que pasa a ser responsabilidad de los municipios. Y entonces, con el argumento de descentralizar. Sin embargo, lo que sucede concretamente es que más que descentralizar, el Estado se desentiende de la garantía del acceso y del derecho a la educación. Y el problema es que en Chile los municipios no tienen el mismo financiamiento, de hecho son muy desiguales. Hay municipios donde se concentra población de bajos ingresos, otros municipios donde se concentra población de medianos ingresos y otros municipios donde se concentra la población rica. Sí, tenemos a nivel territorial una fuerte segmentación socioeconómica. Y el sistema de administración municipalizada va a reflejar y va a profundizar esa segmentación y esa desigualdad, producto que el Estado no administra las instituciones y además no las financia directamente, sino que simplemente a través de subvenciones. Y ahí está el problema del financiamiento, la subvención escolar y el financiamiento compartido. Y esto es muy importante, yo entiendo que de repente puede ser muy técnico, pero es fundamental para entender el problema de la crisis de la educación escolar en este caso y de la educación en general en nuestro país. Las subvenciones escolares se entregan por asistencia de los estudiantes, sin medir realmente cuánto se necesitan recursos para garantizar calidad en los establecimientos, simplemente mediante asistencia, lo cual evidentemente no era suficiente para los municipios que tienen menos ingresos. Pero el detalle está en que
como se garantiza la libertad de empresa, se crean instituciones privadas, que son las particulares subvencionadas, que son subvencionadas porque reciben la misma subvención que la escuela pública en el sistema privado. Y se ponen a competir escuelas públicas con bajos recursos con escuelas privadas que pueden lucrar, pueden cobrar a las familias y además reciben recursos del Estado. Y por último, el aseguramiento de la calidad. Hoy día la calidad en Chile, y desde ese momento hasta la actualidad, se mide bajo parámetros estandarizados. Es decir que si una escuela quiere generar un proceso de formación integral, no vale la pena porque lo que miden las pruebas respecto a la calidad de la educación son parámetros generales y por tanto las instituciones terminan los últimos años generando procesos de entrenamiento para responder bien a las pruebas y quedar bien rankeados en el sistema para recibir recursos. Y empiezan a abandonar la formación integral. Ahí se produce también lo que es la eliminación de la obligatoriedad de la formación cívica, por ejemplo. Como ya no era rentable, en el fondo no valía la pena impartir esos contenidos porque no eran evaluados en la prueba estandarizada, se empiezan a eliminar y por tanto todos aquellos aspectos que hoy día constituyen el área del conocimiento que garantizan mayor perspectiva crítica han sido paulatinamente eliminados. Entonces, el Estado se desentiende de la provisión de educación pública, se privilegia la libertad de empresa sobre el derecho a la educación y se empieza a segmentar. Esto es lo más importante de entender. La educación escolar en Chile está dividida en tres categorías. La educación pública para pobres y que representa hoy día, dado el crecimiento de la particular subvencionada, menos del 40%, yo diría un poquito más de un 30% de la matrícula a nivel nacional. Después está la educación particular subvencionada, que para los segmentos medios, que constituye la mayoría de la matrícula, y la particular pagada, que es para el 7% más rico de la población. Es decir, tenemos educación para pobres, para segmentos medios y educación para ricos, todos separados. Y con un desfinanciamiento de la educación pública que hace que finalmente esté en unas condiciones de precariedad absoluta para poder atender a los sectores más vulnerables de la población. Por otro lado, el acceso a la educación superior también hace reproducir las desigualdades de origen. Hoy día hay un mecanismo que evalúa los conocimientos de un estudiante para poder ingresar a la educación superior, que se basa también en ciertos conocimientos que solamente pueden ser comprados. De hecho, se ha venido creando cada vez más con el paso del tiempo las instituciones que se llaman preuniversitarios, que son privados y que se pagan, y que por tanto a ellos pueden acceder para preparar una buena prueba de selección universitaria, acceden simplemente los que pueden pagar ese preuniversitario y tener altos puntajes para ingresar a la educación superior. Hay un reflejo de cómo pasa la educación pública desde el 81, desde lo que se tenía hasta la dictadura militar, de un 78% de matrícula pública, es decir, que el sistema tenía un pilar público. En 1990 un 57,8%, en el año 2008 un 42%. Hoy día es mucho menos. Es decir, que pasamos de un pilar público a un pilar privado con complemento público mínimo. Eso en relación a los otros países de la OECD, Chile es el que menos tiene matrícula pública, como podrán ver, es decir, estamos dentro del conjunto de los países desarrollados, pero somos una vergüenza dentro de esos países desarrollados. Y aquí se refleja el apartheid educativo. Los estratos socioeconómicos bajos se concentran, como lo decía anteriormente, en la educación municipal, los medios en la particular subvencionada, y en la particular pagada se concentra la mayoría de los estratos socioeconómicos altos. Respecto a la educación superior, pasa un poco lo mismo, pero con ciertas particularidades. En la educación superior, además de fragmentar el establecimiento, o sea, la Universidad de Chile, que era la principal universidad del Estado, una universidad pública del Estado en nuestro país, lo que se hace es intervenirla de tal forma que los gobiernos universitarios fueran lo menos democráticos posible. Es decir que
Ya los estudiantes y los funcionarios establecidos por decreto de fuerza de ley no pueden participar de la toma de decisiones de los establecimientos públicos y, bueno, es inconstitucional, es ilegal. Además de eso, se implementa la lógica del financiamiento de carácter privado. Es decir, el Estado de pasar a financiar en más de un 80-90% con sus recursos a la institución estatal, empieza a implementar la lógica del autofinanciamiento de la institución y por tanto se desentiende de entregarle aportes fiscales directos a dichas instituciones y las universidades empiezan a cobrar aranceles para poder autofinanciarse. Eso explica que hoy día en la Universidad de Chile, la más importante donde yo provengo, el arancel mínimo anual es de $4.000. Ustedes se imaginarán cómo lo hace una familia de bajos ingresos para pagar eso. El sueldo mínimo en Chile es de $300 y si uno tiene que pagar $400 al mes es más del sueldo mínimo. Y si uno tiene 2 hijos en la educación superior es imposible. Más imposible aún si uno tiene 2 hijos en la educación superior y uno en la educación escolar. Más imposible aún si se tiene que pagar la salud, se tiene que pagar altísimos costos por todos los servicios básicos, en fin. Entonces, hay una suerte de discriminación de clase en la misma educación pública, producto de que los estratos económicos más bajos no pueden costear aquel arancel. Y se empieza a abrir todo el mercado privado, donde se crean instituciones, así como la ley de la selva, empiezan a abrirse instituciones, a levantarse de distintos carácter, instituciones privadas, y hoy día tenemos que más del 93% de las instituciones en Chile son privadas, y solo el 7% son públicas estatales. Bueno, no los veo muy bien ahí arriba, pero quisiera... ¿Puedo hacer un micrófono? ¿Puedo tener? Sí. Gracias. Bueno, a solicitud de quienes organizan, la idea es presentar espero que breve, no creo que sea muy breve, presentación sobre la importancia que tiene la educación pública, de por qué tenemos que defender la educación pública. Y yo la verdad es que bajo... Vamos a dejar en uso de la palabra a la activista estudiantil chilena, Camila Vallejo Dowling, con el tema La importancia de la educación pública como obligación del Estado, una perspectiva de América Latina desde los otros. Con ustedes, Camila Vallejo Dowling. De la universidad pública. La vez pasada tuve la posibilidad y la oportunidad maravillosa de poder compartir con los estudiantes de la Universidad Autónoma de México y hoy día, bueno, con los estudiantes de la Universidad de Puebla. Gracias también por recibirme con un volcán casi en erupción. La verdad es que en Chile, si eso pasara, sería una alerta de peligrosidad inminente. No estaríamos acá en este auditorio, estaríamos siendo evacuados. Pero gracias de todas maneras. Quisiera en primera instancia agradecer la presencia de todos ustedes. Es primera vez que estoy en un auditorio con alrededor de 3.000 personas, tengo entendido. Así que si me pongo un poquito nerviosa, espero que entiendan.
Pero no, quiero agradecerle a usted, a los estudiantes, espero que hayan también profesores en este gran auditorio, y también, evidentemente, agradecer la invitación que se me ha hecho de parte de la Rectoría para poder, asistir nuevamente a este hermoso país y reencontrarme con los estudiantes.